Buenos días, apreciados hermanos. Pido que me acompañen en la oración para empezar esta escuela sabática. Vamos entonces a comenzar esta escuela sabática y invito a los hermanos a abrir sus cinarios y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el himno número 1. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en los libros de San Juan, capítulo 12, versículo 26, que nos dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Con esta meditación vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de podernos volver a reunir por este medio virtual y que podamos aprender de tu santa palabra y tu Santo Espíritu esté en cada mente y en cada corazón y podamos comprenderla, y no solamente estudiarla y comprenderla, sino también poderlas poner por obra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada hogar y en cada reunión que se va a realizar en esta mañana. Entonces te lo pido con el perdón de nuestros pecados, y no porque seamos merecedores de nada, sino por los méritos y la sangre derramada de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Damos la bienvenida entonces a otro sábado más, ¿no? Y podemos dar gracias al Señor y glorificar su nombre, que nos da la oportunidad de podernos volver a reunir otro sábado más, ¿no? Por este medio virtual. Y vamos a comenzar entonces con la lección de este día, ¿no? Y vamos a dar lugar a nuestros hermanos David Fernández y Mirta Fernández, que nos va a dar la inición de la lección, ¿no? Damos entonces lugar a ello. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Nos toca la introducción de hoy, sábado 12 de septiembre de 2020, titulada Frutos en la familia. El versículo áureo se encuentra en Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, 26.
Y la pluma inspirada nos dice, por medio de la revelación de su gracia, los corazones que una vez fueron indiferentes o estaban apartados, se pueden unir. La maravillosa gracia de Dios, página 115. Al estudiar esta lección, vino a mi mente los pasajes del libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 13 al 18, que compartiremos con ustedes. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Jacob conoció al Creador del cielo y la tierra, como también sus antepasados. También sus hijos conocieron la ley de Dios, una ley de orden y de amor. Experimentaron triunfos y también fracasos por causa del pecado, pero especialmente saber que su ley es justa y misericordiosa como su carácter. Como lo hizo Jacob, tenemos también que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios en cada paso que damos en nuestro camino hacia la Canaán celestial. Bueno, hermano, ahora lo invitamos a estudiar esta hermosa lección, los frutos de la familia. Damos gracias Amén. entonces a Amén. nuestros hermanos David y Mirta Fernández por dar el encabezamiento de la lección. Y vamos a empezar con los tópicos de las lecciones. El primer tópico del domingo estará a cargo de nuestro hermano Miguel Gámez. El tópico del día lunes estará a cargo de nuestro hermano Lalo Mondragón Flores. El tópico del día martes estará a cargo de nuestro hermano Oscar Ramírez. Y el tópico del día miércoles estará a cargo de nuestro hermano Pablo Alfonso. Y el tópico del día el jueves estará a cargo de nuestro hermano Pastor José Ferreira. Así que estemos atentos a los tópicos de esta lección de este día sábado. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Es un gusto poder estar en esta mañana con ustedes. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de poder estudiar su santa palabra por medio de esta escuela sabática. Estamos estudiando un tema muy importante que tiene que ver con la familia. El tópico del domingo nos habla sobre arrepentimiento y restauración. Cuando hablamos de arrepentimiento, las Sagradas Escrituras nos hablan del arrepentimiento sincero, porque también existe el arrepentimiento falso. Entonces, sabemos, trayendo a la mente la memoria de lo que es un verdadero arrepentimiento, sabemos que tiene que ver con venir a Dios, confesar nuestras faltas y, por supuesto, apartarnos de estas faltas. Es una corrección, como una enmienda que nosotros, lo que haría, por ejemplo, el autor de un dibujo en una pintura. Nosotros hacemos una enmienda, pero no es por nosotros mismos, sino que nosotros sabemos de que hay un autor, es Dios,
y es a Él que debemos venir para pedir el perdón de nuestros pecados. El texto también nos habla sobre la restauración. Restauración tiene una definición, es una reparación o un arreglo, una modificación, poner al estado o estimación que antes tenía, y este es el plan de Dios para con nosotros. El Señor en su palabra nos dice de que cuando todo sea restaurado por la obra que Él hace, entonces el Señor vendrá a reclamarnos. Y Él desea hacer este trabajo en nuestras familias. En el tópico del domingo entendemos que el Señor desea darnos un mensaje en esta mañana. En la consigna A nos dice, a pesar de la intención de Jacob de seguir a Dios, ¿qué situación había existido en su casa durante muchos años? La Sagrada Escritura nos habla en Proverbios 26:21, carbón para las brasas y leña para el fuego. Es el hombre rencilloso para encender contienda. Proverbios 27:15 nos dice, gotera continua en tiempos de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Es interesante cuando nosotros consideramos esta consigna, recordamos que Jacob siempre estuvo en su corazón, incluso antes de casarse, él tenía el plan de seguir a Dios. Él ya venía con una serie de dificultades que había pasado en su familia y que ahora estaba arrostrando cuando él estaba yendo a la casa de Labán, pero al salir ahora de la casa de Labán, ahora venía casado con hijos y por supuesto con muchos siervos y toda la riqueza que Dios le había dado. Pero la intención siempre estuvo. Sin embargo, recordemos la situación donde su hogar vivía en una continua contienda desde un principio, desde que fue engañado con Lea, aunque él amaba más a Raquel. Es interesante que en los tiempos antiguos, recordemos que las casas eran sencillas, no tenían todo lo que podríamos tener ahora. Entonces, en los techos de aquellas casas, a veces estaban agrietados y habían goteras continuas. Esto sucedía en el oriente. Entonces, hay una comparación, tanto en el hombre y la mujer, como un goteo constante. ¿Por qué? Porque hay una situación en la que se pone a prueba a la otra persona, se pone a prueba los nervios. Entonces, por eso la necesidad de poder venir a Dios y hacer un trabajo mutuo, en donde ambos puedan estar con la gracia del Señor dispuestos a someterse a Dios y después someterse el uno al otro para conseguir lo que es el arrepentimiento y una restauración. La nota nos habla también de que aún sus hijos, ellos heredaron estas faltas. Vamos a ver, nos dice, cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Y ahí entonces el centro de este párrafo. Continuamos con la consigna B. ¿Cómo podemos ser inspirados hoy por la forma en que el Señor honró la firme reforma de Jacob en la familia? 35, 9 al 15 de Génesis nos dice, cuando Jacob volvió de Padán Aram, se le apareció otra vez y lo bendijo. Le dijo, tu nombre es Jacob, no será más Jacob sino Israel. Además Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy también a ti y a tus descendientes después de ti. Y Dios subió del lugar donde había hablado con Jacob, y Jacob erigió una señal donde Dios le había hablado, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y aceite. Y Jacob llamó a ese lugar donde Dios le había hablado, Betel. Bien, el texto también de Juan 12:26, que es el texto de introducción. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Jacob entonces venció por la gracia de Dios. Él estuvo atento y esto puede servir para nosotros de inspiración, como nos dice la consigna. Dios honró a Jacob, le cambió de nombre. Jacob había vencido a Dios, había vencido a los hombres, en el sentido de que él se humilló, él
finalmente decidió seguir a Dios. Y bien, nos insta la nota y nos dice así: dejemos el pecado y luego aferrémonos a Dios, que es capaz de lavar toda mancha de pecado. Ahora bien, esta es una obra de humildad en este tiempo y debemos confesar nuestros pecados y acercarnos más a Dios para que Él pueda escribir perdón frente a nuestros nombres. Entonces, ¿cuál es la condición para nosotros poder alcanzar el perdón en nuestras frentes, en nuestros nombres? Que nosotros podamos confesar nuestras faltas a Dios. Y con la gracia de Dios alcanzaremos un arrepentimiento y una restauración, primero en nuestra vida y a continuación también en la vida de nuestros seres amados. Ese es mi deseo y oración para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hermana María Buenos Medina. días, hermano. Adelante, hermana. Y ya que te ibas, porque tenías, no, perdón, ¿es esto? A ver, que me voy porque estoy con el teléfono. Sí, es ese, sí. Este es. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtasteis mis dioses? En quien hallares dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y tomó Raquel los ídolos, y lo puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán por toda la tienda, pero no los halló. Muchas gracias, hermana. Vamos a leer el siguiente texto, hermano Rubén. Gracias, hermano. Buen día. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Muchas gracias, hermano Rubén. Ahora la gran pregunta. ¿Qué cosa podemos aprender de esto? De acuerdo a lo que dice la pregunta, como la muerte de Raquel mostró el poder de Dios para transformarla en una vencedora. ¿Tenemos alguna conclusión al respecto? Sí, hermano. Yo creo que cuando Jacob pidió que todos los ídolos sean entregados, también Raquel entregó todos los dioses que había traído de la casa de su padre, ¿no? Hay una conversión en ella y que creo, ¿no? Según la palabra de Dios, que ella del descansar descansó en el Señor, ¿no? Amén. Entonces, ¿algún aporte más? Bueno, Lalo, Sí. aquí vemos algo que me llama atención, porque el tema del ídolo que Labán buscaba, fue justo a la salida ya, ¿no? Estamos hablando aquí ya del momento. Entonces tenemos aquí un proceso chamamos isso de reconversión de Raquel, ¿no? Raquel comienza a tener su decisión de servir a Dios únicamente y dejar los ídolos. Pero Jacob vio que no solamente con Jacob había antes, como también en toda su casa había, como fue leído por el hermano Rubén Limo, muchos ídolos y cosas por la oreja, por el cuello, ¿entendés? Ídolos colgados. Entonces, fue un momento en que Jacob tomó para hacer una reforma, una limpieza en la casa. Y fue cuando por ahí nació también el hijo menor de Raquel, o el segundo hijo, y ella enseguida fallece, pero como una vencedora, porque ella comenzó con ese proceso de transformación, de vencer, de abandonar los ídolos. Con ella comenzó, y creo que así con ella terminó, y con los demás también, y a ella se fue hizo una vencedora a través de su conversión. Más o menos lo que entendí aquí. Amén. Muchas gracias, hermano Paulo. Muchas gracias a los que aportaron esta pregunta.
realmente es eso, ¿no? Al principio Raquel se había rehusado a entregar sus ídolos, ¿no? Más bien los había escondido muy, con mucha habilidad, a fin de que su padre no los encontrara. Pero posteriormente, cuando Jacob pidió a todos que le entregasen los ídolos, entonces ella también entregó sus ídolos, ¿no? Así que podemos ver allí un progreso bastante bueno. Y como dijo nuestra hermana María Medina, creemos de que Raquel murió en la gracia de Dios, ¿no? Murió en la gracia de Dios. Si no hubiese ningún aporte, si está entendido, podemos avanzar. Vamos a pasar entonces a la pregunta B. Nos dice, ¿qué amonestación deberíamos observar hoy en día de un serio fracaso espiritual, como el pecado de Rubén, el primogénito de Jacob, que le hizo perder los benditos privilegios de la primogenitura? A ver, vamos a pedir a un hermano que pueda leernos Génesis 35, 21 al 22. Y otro hermano va a leer Proverbios, capítulo 6, versículos 32 al 33. Hermano Lalo, Sí, yo tenía el micrófono apagado porque intentaba hablar y no me escuchaba. bueno, Sobre la pregunta anterior, un poquito, a veces nos sorprende cuando una persona muere, como el caso del hermano Suresh Kumar, estaba bien y al otro día amaneció muerto, o cosas por el estilo, ¿no? Y a veces nos sorprende y decimos ¿por qué? A veces personas jóvenes también, una madre, y es justamente, como dice el Espíritu Profecía, quizás el momento en que la persona está preparada, Dios conoce el futuro, Él puede ver si más adelante puede que la persona, si sigue viviendo, pueda apartarse de la fe. Entonces, de esta manera el Señor lo asegura por la eternidad, ¿no? Ya dice el Espíritu Profecía, ya nadie puede arrebatarlo, ¿no? Y eso es lo que quizás a veces nos sorprendemos por ciertas muertes. Y bueno, Dios en su sabiduría hace lo mejor para salvar las almas, ¿no? El que conoce el pasado, el presente, el futuro de todo, ¿no? Y esta expresión se le salió el alma. Los inmortalistas lo usan muchas veces para fundamentar la creencia popular, que cuando una persona muere el alma se le sale, ¿no? Y anda por ahí, ¿no? ¿Qué significa salirse el alma? En otras palabras es que se salió la vida, se terminó su existencia, ¿no? Esta expresión en algunas Biblias dice así, en otras dice de otra manera, ¿no? Salió su hálito, en otro dice salió su alma, pero son sinónimos, ¿no? Es decir, dejó de existir, murió, es lo que quiere decir con esta expresión, ¿no? Gracias. muchas gracias, hermano Y Darío. Benoni, lo que quiere decir bendecido, Benoni, ¿no? Vamos a avanzar entonces con nuestra lección. A ver, vamos a pedir a esta hermana Miriam Flores que pueda leernos Génesis 35, 21 al 22. Y, a ver, aparece acá Cecia Marisol Lobos, de Terma de Riondo. Proverbios 6, 32 al 33. Vamos con la lectura de la palabra de Dios, para responder la pregunta B. Buen día, hermanos. Adelante, Aquí hermana. en Génesis 35. Buen día, hermanos. Sí, adelante. Dice así, y partió y entendió y tendió al otro lado de Migdaleter. Y aconteció morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual escuchó Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 33. Cecia. No sé si Cecia tiene el micrófono encendido.
martes 8 de septiembre del 2020. Para el día de hoy nos toca meditar la lección del día martes que titula La elección es nuestra. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos pueda compartir la pantalla y vamos a ir rápidamente a hacer la lectura de las mismas. A ver, vamos a pedir a nuestro hermano Paulo, nos va a hacer la lectura, la primera lectura del texto de la Biblia, Marcos 19, 13 diré, primeramente, después sucesivamente la nota le vamos a pedir a nuestro hermano Legarreta, al hermano Legarreta. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué admonición debemos volver a destacar al considerar el rechazo de Saúl ante la elección de la gracia de Dios? Nos hacemos la pregunta. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos lea el texto de la Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé y a Saúl desestimé. Amén. Amén. Vamos a poquito considerar, parece algo muy crudo la situación, ¿no? Ahí dice, ¿no? A Jacob amé, a Esaú desestimé, ¿no? Nos ponemos a pensar, parece algo no sé, algo tal vez muy clasificado, que Jehová podría querer a alguien y alguien odiar. Pero vamos a leer la nota, vamos a pedir a nuestro hermano Legarreta y después vamos a pedirlo a los hermanos que podamos todos opinar, porque es un muy bonito tema en realidad. Hermano Legarreta. Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor, pero no hicieron la misma elección. Ahí comienza a responder. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección excepto la propia por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna. La obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley y todo lo que alcance la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Y en el Apocalipsis declara, ahí dice que se cita Juan 3:26, Mateo 7:21, y en el Apocalipsis declara, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única elección que nos enseña la palabra de Dios. Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Amén. Amén. Ahora sí, ahí podemos entender mucho con relación a la pregunta, ¿no? ¿Qué admonición debemos volver a destacar al considerar el rechazo de Saúl ante la elección de la gracia de Dios? Ahí podemos ir respondiendo, a ver, con nuestras palabras, ¿cómo lo hemos entendido? A ver, hermanos, siéntanse libres para poder comentar sobre esta pregunta. Enciendan su micrófono y hablen nomás, hermanos. Les esperamos. A ver, ¿quién va a ser el primero? Hermano, Adelante, hermano Paulo. interesante que hay un concepto en el mundo hace muchos años
de que existe el tema de la predestinación, ¿no? Y de que Dios predestina a aquel que van a salvar y Dios predestina a aquel que no se van a salvar. Pero este último párrafo que acabó de leer hermano Mario Legarreta, echa tierra, echa polvo, ¿entiendes? Toda esa, ¿quién elegir, quién buscar, quién se ponga las armaduras de Dios, quién hacer la voluntad de Dios, quién buscar a Dios, quién tomar las medidas correctas? Y estos serán elegidos por Dios. Ellos serán tomados por Dios, ellos serán abrazados por Dios. Pero el que escucha y abandona una vez, dos veces, tres veces, muchas veces, va a llegar el momento de que la puerta de la gracia se cierra y ese será desestimado, como fue Esaú, ¿no? Entonces, sencillamente, esta es la condición del ser humano. Yo, Paulo, seré acepto por Dios si yo busco hacer la voluntad de Dios, si yo elijo hacer la voluntad de Dios. Pero si yo elijo no hacer la voluntad de Dios, no existe cómo Dios me salvará a mí. No sé si me explico. Quiero que personas como la hermana Noemí Parra y otras personas que no tienen un conocimiento más amplio de la palabra de Dios, entiendan esto. No existe predestinación. Nosotros elegimos lo que queremos, el bien o el mal, el camino de la muerte o el camino de la vida. Yo prefiero el camino de la vida, dice Dios. Y te indico el camino de la vida. Así es. Gracias. Amén. A ver, vamos a pedir a otros hermanos. A ver, el hermano Darío Moreira, tal vez parece que está con ganas de compartir la palabra. Buen día. Buen día, hermano. Adelante, hermano. Hay un dicho popular que dice que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Pero también puede suceder que antes que termine la vida, debido al comportamiento del individuo, Dios ya cierre la misericordia para la persona aún en vida, ¿no? Como el caso de Efraín. Efraín fue dado a los ídolos, dice, déjalo. Así que no es que mientras hay vida y esperanza, eso se puede terminar antes, inclusive, ¿no? Como dijeron los hermanos, cuando se rechaza con frecuencia, Dios puede rechazarnos definitivamente, aunque sigamos en vida en este mundo, ¿no? Así que, como dice el apóstol Pablo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Hoy, no mañana. Amén. En mi Biblia, Hermano. Perdón, hermano. A ver, siga, hermano Mario. En mi Biblia es más duro, ¿no? En mi Biblia dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo me ponía a pensar, ¿acaso Esaú no podría haber servido a Dios? Claro que podría. Él conocía lo mismo. Por ejemplo, el servicio a Dios se hacía frente a los dos. Sin embargo, él eligió no hacerlo, ¿verdad? No servir. Fue inclinado a la obstinación y a su servicio independiente, ¿no? Él quería servirse a sí mismo y a todas las cosas que le agradaban. En ningún momento buscó a Dios. Por eso es que Dios expresa eso. Y bueno, Dios como es democrático, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Él permite que uno acepte lo que desea, pero deséame a mí, búscame a mí y serás salvo, sería la expresión. Amén, ¿no? Qué interesante esa parte, ¿no? A Jacob amé, a Esaú desestimé, ¿no? Bueno, como Esaú hizo su elección, bueno, él solito se descalificó, ¿no? Bueno, entonces, hermano Víctor Flores estaba pidiendo la palabra, de ahí les vamos a dar los otros. Hermano Víctor Flores, por favor. Gracias. Bueno, si analizamos desde el nacimiento, yo creo que el preferido de Dios era Jacob. ¿Sí? Desde el vientre. Eso es innegable. ¿Sí? Vino ya prácticamente con esto. Claro, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda.
que todos, ¿no? O sea, tenemos la torta en la mesa, lo comemos o no lo comemos. Pero aquí en caso de Jacob, bueno, ahí dice, el hermano Legarreta dijo, ¿no? A Esaú aborrecí, ¿no? Hay un texto que dice también, por ejemplo, como que Jacob, dice, Lea era odiada por Jacob, porque prefería a Raquel. O sea, son términos, son palabras fuertes, ¿no? Pero yo estuve viendo este caso de Esaú y Jacob. Yo digo porque desde de la manera como nacieron, Dios prefería a Jacob. Eso no significa que Esaú hubiese servido a Dios, o cómo sería el plan de Dios, o el mismo caso de Judas. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, para mí que hubo preferencia por Jacob, ¿no? Y eso lo dice el comentario bíblico. El comentario bíblico dice. Por eso dice, esta fuerte expresión a Esaú aborrecí no significa odio, según lo entendemos hoy, sino sencillamente que Dios prefirió a Jacob antes que a Esaú, como progenitor de la raza escogida. Parece que en los tiempos bíblicos era común, bueno, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, no es que Dios no tenía misericordia por Esaú, ¿sí? Pero él no lo aprovechó, justamente. Y es igual que al pueblo judío, ¿no? Porque ya hace rato que estoy dando. No es que a veces sí, a veces no. aborreció a los judíos y le dio el Pero otros mensaje también iban a decir, a los gentiles, sino ellos rechazaron sencillamente. Sí, lo dije abierto. ¿No? Entonces, bueno, al menos de alguna manera eso es lo que entendí, nada más. Amén. A ver, hermano Darío quería responder algo, parece. Bueno, Oscar, hermano, Dios puede resumir la vida de una persona en una palabra, porque Dios es omnisciente y en una palabra puede resumir toda la vida de un individuo, ¿no? Y lo puede anticipar, inclusive antes de nacer. Por eso que el Señor dice aborrecí. Esa palabra aborrecí o desestimé implica toda la vida de Esaú, desde el principio hasta el fin. No del comienzo, sino del principio hasta el fin, porque Dios, no podemos confundir la omnisciencia de Dios con la predestinación. Dios no predestina a nadie, pero conoce desde el principio hasta el fin la vida del individuo, puede anticipar el destino de una persona por su propia elección, incluso antes que nazca, ¿no? Por eso esa palabrita aborrecí involucra toda la vida de Saúl, lo que Saúl iba a hacer, actuar, decidir, está implícita en esa palabra, ¿no? Amén. Vamos a pasar a la pregunta B, y en la pregunta B los hermanos que han sugerido también participar van a responder. Oscar. Dígame, hermano. La hermana América está ansiosa para hablar, tiene algo muy interesante. A ver, Dale, hermana. muy ansiosa. Hermana América, a ver, la esperamos, hermana. Sí, claro. Hola, buenos días, hermanos. Buenos días. Referente a lo que se estaba hablando acerca de Esaú y Jacob, yo lo veo así, que él no es que rechazó a propósito o predestinó a Jacob para salvarlo, sino que él, como creador, como omnisciente, como que sabe todas las cosas, sabe nuestros pensamientos, y cuando se está gestando el bebé, él sabe para dónde va a salir cada uno. Y él sabía de antemano, porque como creador que es, como que la sabe toda, él sabía que Saúl no lo iba a hacer, no iba a seguir sus caminos, sino que él veía en Jacob. Y por eso es lo que lo veo así, porque si no, a mí es la manera que veo, que Dios no es que rechace a uno y acepte a otro, sino que Él sabe nuestro pensamiento, nuestra intención, lo que vamos a hacer en el futuro, si vamos a seguir fieles y no. Entonces Él, no lo veo que Él no es que predestinó a Jacob para salvarse, ¿verdad? Y otra cosa era referente también, que nosotros rechazamos a Dios cuando decimos, no quiero escuchar, yo pienso así, mi manera de pensar es así, y no me importa Dios. Esa es otra cosa. Pero
aquel que quiere seguir a Dios no va a escuchar sus amonestaciones, su reclamo por cómo es, por el carácter, por muchas faltas que uno tiene, y Dios en su misericordia nos muestra nuestras faltas, nuestros errores, y Él ve nuestras luchas. Y muchas veces la falta que tenemos no la vencemos así nomás de una. Entonces tenemos que ir muchas veces a Jesús y clamar ante Él, ¿verdad? Porque quiera o no, a veces no es la intención de uno de que salga eso y uno dice, ¿por qué lo hice nuevamente? ¿No? Entonces Dios ve esa lucha. Y bueno, en algún momento, si uno sigue insistiendo como insistió Jacob, cuando él también venció con Dios, así también vamos a vencer. Y Dios no rechaza a ningún pecador, sino que conmueve para que lo reconozca como Dios perdonador, creador y un Dios de amor, ¿no? Todos están predestinados a la salvación. Ahora falta que cada uno acepte esa salvación que ofrece Cristo, ¿no? Amén. Era eso. Amén, exactamente, ¿no? Entonces Dios predestinó a todos para la salvación, pero la elección de uno, eso es el problema, ¿no? Uno elige si se va a salvar o se va a perder, porque en base a los caminos que uno elige. En este caso, Jacob y Esaú fueron educados los dos en un mismo ambiente, eran personas creyentes, han sido enseñados por el mismo maestro que era Jacob, que entendía mucho de la vida de Dios, ¿no? En este caso en santidad, pero uno eligió lo incorrecto, el otro eligió lo correcto. Hasta este momento hemos estudiado la pregunta A, en realidad lo que despreció la salvación Esaú. Ahora vamos a pasar a la B, vamos a aprender, a entender también de Jacob. ¿Qué pasó? La pregunta D dice lo siguiente: al igual que Jacob, ¿qué deberíamos recordar? Ahí está, ¿no? Hemos entendido de Esaú, ahora de Jacob. A ver, vamos a leer 2 de Corintios 4, 18. ¿Quién tiene a la vista la Biblia puede hacer la lectura inmediatamente? Hasta mientras voy a hacer una vez más la pregunta. Al igual que Jacob, ¿qué deberíamos recordar? ¿Puedo leer, hermano? Siga adelante, hermano. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Hasta ahí podemos llegar a entender, podemos resumir todo, ¿no? ¿Qué deberíamos recordar? Esaú era una persona muy superficial. Él se dejaba guiar por su vista, por las cosas del mundo, por las lujurias, la vanidad, el dinero, el interés y todas esas cosas, ¿no? Pero en el caso de Jacob, él veía las cosas eternas, ¿no? No las temporales, las que nos van a servir solamente ahora, como a muchos jóvenes mayores se nos puede pasar, el estar buscando cosas que nos van a servir solamente en esta vida. Jacob eligió las cosas eternas, ¿no? A ver, vamos a leer la nota. Vamos a pedir al hermano de Paulo Alfonso, al joven que está ahí a su lado, que no sé cómo se llama. A ver, lo vamos a pedir, por favor. Mi nombre es Joao. Hola, Joao. Adelante, Joao. Okay, ya leo la nota. Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto, había preferido los bienes temporales a los espirituales y obtuvo lo que deseaba. Se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Jacob había escogido la herencia de la fe. Patriarcas y Profetas, página 208. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Una vez más nos vamos a hacer la pregunta y vamos a responder. La pregunta es decir, al igual que Jacob, ¿qué deberíamos recordar? Siéntase libre, la hermana América parece que está levantando la mano una vez más. Vamos a... No. Ya. A ver, hermano, siéntase libre a comentar. Vamos si me permite, hermano. Adelante, hermano. Adelante, la hermana. Norma, por favor. Sí, buen día. Buen día, hermana. A mí hay algo que me llama mucho la atención, yo lo dije en la clase pasada, es que se supone que como Jacob fue un hombre dedicado siempre a Dios, en mi imaginación yo digo, bueno, desde chico instruyó a los hijos en esto, ¿no es cierto?, en el camino de Dios, en hacer el holocausto,
muchos padres, ¿no? Madre y padre, padre y madre. Hay padre de 2 hijos, de 3 hijos. Cuando es un hijo solo, ya no va a haber mucha parcialidad, ¿no? Pero cuando tenemos más de uno, siempre hay, queriendo o no, va a haber. La primera pregunta, Ludmila, atención, ¿cómo se comportó Jacob de forma imprudente con su hijo José? ¿Cómo fue? Por favor. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Ludmila, sigo todavía con usted. ¿Por qué? ¿Cómo se comportó Jacob de forma imprudente con su hijo? ¿Cómo fue? Porque Según lo que acaba de leer. él lo amaba mucho y ¿Dónde que era el hijo de su? era el hijo de su esposa, o sea, de la esposa que amaba más. Y Y él aparte también era el era, hijo de su vejez. De su él vejez. era de su vejez, ¿no? En general es así. Dale. Y entonces le regaló una túnica de colores como para destacarlo de todos sus hermanos. Así mismo. Y era una Y túnica lo muy linda. aborrecían. Y terminó por despertar el celo en los hermanos, ¿no? Así mismo. Gracias, Ludmila. Muy linda su participación, muy buena, ¿ya? Ahora, hermanos, vamos a leer la nota. Vamos a leer la nota y yo quiero pedir aquí ayuda de la hermana María Isabel Bertucci. Por favor, lea esta nota, por favor, hermanita. Desde el norte de Argentina. Sin embargo, hubo uno de los hijos de Jacob de carácter muy diferente, a saber el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Puro, activo, alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. El corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. Amaba a José más que a todos sus hijos. Pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José y esto motivó los celos de sus demás hijos. Patriarca y Profeta 208 y 209. Si vamos aquí fríamente juzgar a Jacob, segundo el versículo leído por Ludmila, y la respuesta que Ludmila nos dio, entonces Jacob se comportó de forma imprudente, ¿no? Con José por destinar más amor, más atención y tal. Ahora vemos que, bueno, hermanos, es complicado. Tener 11 hijos, entre ellos inclusive asesinos y todo lo que aconteció entre los hijos de Jacob. Y ver un hijo con esas calidades, con esta manera, este porte, ¿no? Mira, hijo mayor de Raquel, a quien amaba mucho, con quien se casó por puro amor, ¿no? Era activo, alegre, de un corazón puro, un espíritu alegre, ¿no? Tenía a la vez, perdón. Perdón, hermano. Aparentemente era el único que se deleitaba en obedecer a Dios. Era el único, ¿no? Entonces vamos a entender una cosa. Mirando como hombre, viste que hace poco yo me equivoqué aquí, como ser humano, cualquiera de nosotros haría lo mismo. ¿No? Cualquiera. Si yo tengo 10, 11, 12 hijos y nadie me da atención, y hay un hijo que además de dar atención al padre, también era obediente a Dios, tenía un carácter noble, ¿entendés? Y esto es natural que el padre tiene una predilección, pero no estaba bien y no está bien que transparece eso, que demuestra esto y que evidencia esto, ¿no? Dando túnica. Entonces, na verdad que Jacob tenía un trato con José un poco distinto, ¿no? En comparación a los demás.
Y esto fue lo que pasó entre Jacob, José y los demás hijos. ¿Alguien más quiere comentar sobre esa experiencia de este padre, de este hijo y los demás hijos? Hermano, Sí, hermano, hermanita, quiero- hermana, sí, dale, hermanita. claro, viéndola, si uno se pone a analizar, que uno es padre también, ¿no? Entonces, Jacob, esos hijos que tenía eran tan rebeldes, eran desobedientes, la mayoría, ¿verdad? Tenían un espíritu indómito. Entonces, cuando uno de todos, inconscientemente, entonces encontró reposo en uno, encontró alivio en José. José era obediente a él, escuchaba sus consejos y además amaba a Dios. Entonces eso daba satisfacción a su alma, a su espíritu abatido por la situación de su familia, ¿no? Entonces inconscientemente, sin pensarlo, hizo esas preferencias que le motivó el celo de los hijos que no estaban ni convertidos, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Que uno Bien, tiene que hermana. sacar lecciones, ¿no? Claro, muy bien, hermanita América. Gracias por su aporte, ¿no? Vamos a seguir adelante con la lección. Vamos a seguir aquí. Ahora vamos, letra B, la hermana Norma con 1 Timoteo, ¿verdad? 1 Timoteo 5:21. Y yo voy a pedir al hermano Rubén Limo, ¿puede ser? ¿Está por ahí, hermano Rubén Limo? Sí está. Voy a pedir que por favor lea Santiago 3:17. ¿Ya? Vamos a leer esto. Bueno, la pregunta es, ¿cómo puede nuestra propia actitud promover la calidad de la bondad de carácter en nuestros hijos en crecimiento? 1 Timoteo 5:21. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Muy bien. Hermano Limo, por favor. Dice así, mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Bien. Y ahí vamos a leer esta notita. Voy a pedir aquí al hermano Lalo, lea esta notita, por favor, hermanito. La nota de la pregunta B. Por favor. Con Dios no hay favoritismo, ni parcialidad, ni hipocresía que deba introducirse o mantenerse en nuestros hogares, iglesias o instituciones. Bueno, entonces la idea de dar atención de manera en general a la persona, este aquí me gusta, yo tengo preferencia por esto, por aquel, no está correcto, ni en el hogar, ni en nuestras instituciones, ni mismo en nuestras iglesias, ¿no? Un obrero, un pastor no puede, el director de iglesia no puede dar más atención a un hermano, una hermana que otro, no está bien. Todos debemos tratar de manera igual, porque Dios así nos trata a todos igual. Esto cuando vamos a una institución, a la iglesia, esto es difícil, pero se consigue. Pero cuando se trata de hogar, del hogar, cuando se trata de nuestros hijos, ahí vamos siempre a tener algunas dificultades, pero necesitamos tener en cuenta que este es el orden de Dios. Con Dios no existe favoritismo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar sobre esa pregunta? Por favor. Hermano. Sí, hermana Norma, rapidito. Quería comentar que ese era el problema de Jacob, el favoritismo, porque también prefería a Raquel y eso causaba problema también. Se ve que él tenía problemas en demostrarlo. Digamos, no había problema con que tenga favoritismo, pero lo demostraba mucho. Bueno, entonces Jacob trabajó ¿cuántos años para tener a Raquel, hermana? ¿Cuántos años trabajó Jacob para... ¿Cómo? 14 en realidad, porque 14, porque le engañaron. ¿Entendés? Con razón que quería a Raquel. Primero porque fue ella que eligió, ¿no? Y después de haber trabajado 14 años por ella, bueno, finalmente la tuvo, ¿no? Sí. Entonces, esta fue, Jacob estaba consciente de que las otras eran otras. ¿Me entiende?
y esto necesitamos entender esto, era y es, y sigue siendo, ¿no? Porque Dios no acepta la poligamia. Entonces, por esto él tenía ese cariño, y él nunca escondió, él nunca ocultó esto de las otras, ¿no? Por eso había este problema entre las mujeres. Y esto pasó a ser extensivo también a los hijos, ¿no? Entonces, ahora, él no podría, entre los hijos que no tenían nada que ver con eso, él no debía hacer lo que hizo, dar preferencia a José. Aunque a él en su corazón lo tenía, no hay ningún problema tener eso. El tema fue externar y evidenciar, ¿no?, esa situación. Hermano Alberto González, por favor. Justamente tú dijiste que el problema fue que lo hizo muy evidente delante de los demás, porque claro, el padre estaba feliz porque el hijo era obediente. Por supuesto. Más cerca del micrófono. El hijo era humilde, era bondadoso, tenía fe, era fiel, claro, como no iba a estar feliz el padre. Pero lo que pasa es que nosotros estamos aquí en la tierra, y la tierra se inundó con envidia, con celos, egoísmo, principios que son en contra de los principios de Dios. Nosotros vemos que cuando sea la recompensa final, dice que algunos recibirán de acuerdo a lo que hayan hecho aquí. Algunos tendrán muchas estrellas en sus coronas y otros tendrán muy pocas, pero cada uno va a estar conforme con lo que tiene, con lo que haya hecho. Ahí no existirá más la envidia, los celos, nada de esas cosas. Esos principios que entraron, que los trajo Lucifer, ya no estarán más. Por eso el problema del padre fue que exteriorizó ese sentimiento. Y los demás hijos que no estaban convertidos, claro, inmediatamente reaccionaban de esa manera. Pero nosotros quiero entender. Vemos un hermano que está luchando, siendo fiel, que está avanzando, nos quedamos contentos. Pero no tenemos que hacerlo, destacarlo tanto que después despierte el problema en otro. Por eso muchas veces Dios sacaba a Lutero, por ejemplo, lo escondió un tiempo. Lo sacó de la escena para que la gente no esté detrás de Lutero solamente. Entonces, bueno, que somos desequilibrados aquí en la tierra. Aún. Con Dios pueden mantener ese equilibrio justo ahí. Amén. Amén. Hermano Víctor, por favor, ayúdenos con el texto de Isaías capítulo 3, versículo 4 y 5 de la pregunta C. Y la hermana Noemí Parra, por favor, lea la nota de esta pregunta que va a estar en pantalla. ¿Está bien? ¿Puede ser? Buen día. Bueno, hermano, por favor, voy a hacer la pregunta. José fue fiel y obediente y también creció mucho a través del sufrimiento. Pero ¿qué palabras de precaución en general no son dadas a todos en contra de consentir o favorecer a algunos hijos por encima de otros? Isaías 3, 4 y 5, por favor. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Bueno, excelente. Hermana Noemí, ¿puede leer aquí por pantalla? No sé si puede. Sí, hermano. Dale, sí, hermanita, sí, por favor. hermanito. Su ciego e insensato afecto los ha rendido, a ambos, a la voluntad de su hija. Le han permitido que tome las riendas en sus pequeñas manos y los ha gobernado antes de ser capaz de andar. ¿Qué se puede esperar del futuro viendo un pasado así? Su hija nunca verá el reino de Dios con sus actuales hábitos y disposición, y ustedes, sus padres, serán los que habrán cerrado las puertas del cielo ante ella. ¿Cómo pues influenciará esto en su propia salvación? Testimonios para la iglesia.
Amén. 4, página 376. Gracias, hermanita. Gracias, hermano Flores. Ahora sí, la pregunta nos viene. José fue fiel y obediente y también creció mucho a través del sufrimiento, pero ¿qué palabras de precaución en general no son dadas a todos en contra de consentir o favorecer a algunos hijos por encima de otros? ¿Qué palabras? ¿Ah? Alguien ya nos ayudó aquí, ¿no? Pondré joven por príncipe, muchachos serán sus gobernantes, es capaz de mudar. A veces, claro, los jóvenes tienen fuerza, tienen vigor, tienen actitud, tienen una visión mucho diferenciada, pero no podemos dejar solo en manos de los jóvenes, ¿no? Esto más o menos Me lo permite, que... hermano. Sí, hermano Mario Legarreta. Una cosa interesante, José era un joven fiel, bien criado, ¿no? Vamos a decirlo. Y él era inclinado a las cosas de Dios. Pero también tuvo que sufrir mucho por causa de sus hermanos que no eran así. Ahora, esto puede ser, como diríamos, como se dice en el mundo, una lotería, ¿no? Él fue un hombre fiel. Él recordó aquellas cosas que había vivido como niño. Pero puede pasar que otros no recuerden. Puede pasar que con hacer cierta preferencia o permitir que los jóvenes, que ciertos jóvenes manejen situaciones, puede pasar que lleven a un camino equivocado, no solo a él, sino también a sus hermanos. Y muchas veces manejan a los padres. Yo conozco situaciones de padres que yo he visto un padre llorar en presencia de su hijo menor porque su hijo mayor se iba de vacaciones y yo no entendía eso, ¿no? Digo, él lo adoraba a su hijo mayor y al menor tenían 1 año de diferencia, pero lloraba por su hijo mayor porque se iba de vacaciones. Y eso no está bien porque el hijo después manejaba al padre, ¿verdad? Quão profundo foi o sentimento dos irmãos de José contra ele? O que fizeram com José? Num ato de inveja, numa atitude de inveja. Y los hijos de Jacob, los hermanos de José, se pusieron tan celosos porque el padre mismo empezó a demostrar preferencia por José, ¿no? Y entonces ellos empezaron a planear el deseo de alguna manera vengarse de José. Hasta el punto de planear en matarlo, ¿no? Deseaban matar a José. Eso, hermano. Sí. A que ponto a inveja leva o homem? Os irmãos de José, eles chegaram a este nível de sentimento, de matar, tirar a vida do seu próprio irmão. E esse sentimento iniciou lá nos dias de Adão e Eva, quando Caim insurgiu contra o seu próprio irmão. Ali foi um ato de inveja. Quando Deus deu a bênção a Abel, irou-se Caim, invejou-se Caim, a tal ponto de insurgir contra o seu próprio irmão, tirando a vida de Abel. Então, a inveja, quando é nutrida no coração do ser humano, não mede consequências. Chega ao nível de tirar a vida do seu semelhante, do seu amigo, do seu próprio irmão. O que aconteceu aqui neste evento entre os filhos de Jacó? José, ao se aproximar dos irmãos, após caminhar o dia todo, estava cansado, estava exausto, estava faminto. Ele precisava de um
de um recebimento, de uma hospitalidade que viesse ajudá-lo em alimentar-se, descansar-se. Mas o sentimento de inveja que nutriam seus irmãos, eles não perceberam a necessidade de José e insurgiram contra ele, num sentimento, podemos dizer assim, diabólico, porque a inveja tem a raiz em Satanás. E todos que alimentam a inveja, que dão vazão, que dão lugar à inveja no seu coração, estão sendo dirigidos pelo espírito de Satanás. Isso aqui é claro. E é claro. E eu quero perguntar ao irmão, desculpa aqui, irmão Paulo, pode ser? Irmão, pode falar. Você sabe dizer, Paulo, em que situação se encontrou José? Esperava ser recebido pelos seus irmãos, ser alimentado pelos seus irmãos, e recebeu esta reação deles. Como ficou o coração, com certeza, de José nesse momento? Vamos, hermanos, hacer algunos comentarios interesantes. José era el hermano menor de ellos ahí. Así que, naturalmente, sería tratado como un niño, con todo cariño, con toda atención, ¿no? Con todo cuidado. Ahí viene nuestro hermano menor, vamos a atenderle bien y tal. Y ella desde lejos ya observaba esto, ya observaría esto, ¿no? Que los hermanos se interesaban por él. Pero él vio un ambiente ácido, un ambiente ya malo. Y cuando llegó, ya sintió que la cosa no andaba bien. Y a partir de ahí, con insultos, entonces seguramente José, como cualquiera de nosotros, no se sintió bien, ¿no? En la receptividad de los hermanos de José en esta situación. Esto es mi parecer. Certo. Nós percebemos que esse sentimento ele teve uma base quando, erroneamente, Jacó teve várias mulheres, eram irmãos e mães diferentes. E é por isso que a palavra de Deus condena o homem ter mais do que uma mulher, ter filhos com várias mulheres. Porque o que resultou, de fato, cada mãe educou o seu filho com um sentimento diferente. Os irmãos de José tinham um sentimento contra ele, por quê? Porque Jacó havia dado uma atenção especial a José. Isso não deve acontecer entre os pais. O papai ter preferência a um filho, a mamãe ter preferência a outro filho, mesmo entre casais que vivem juntos, não pode acontecer isso. Resulta em sentimentos de um irmão contra o outro. E o pecado leva esse sentimento a tirar a vida, a matar, a destruir os seus semelhantes. Na pergunta B, eu quero fazer ao irmão Abel Morales, o que a inveja causa e qual é o seu exemplo mais amargo na história do mundo, irmão Abel? Sí, la envidia que tuvieron los hermanos de José causó dolor no solamente en José, sino también en la familia. Recayó sobre el padre. Y esa amargura, ese odio, tuvo también un efecto duradero por la larga vida, durante la larga vida de estos jóvenes. Y ese es el efecto que tendrá la envidia en nuestra vida y en la vida de cualquier persona que
se deja llevar, porque la envidia puede surgir, la envidia es una tentación, es parte del pecado. La envidia puede nacer en la cabeza de una persona que no está atenta, que no está consagrada, que está siendo tentada. Puede surgir en la cabeza, en el corazón de alguno de nosotros, pero no debe ser dejada, no debe permitírsele echar raíces. Entonces, ¿por qué? Porque los frutos serán amargos. Si crece ese árbol, los frutos serán amargos. Hay que erradicarla inmediatamente cuando viene al pensamiento, ¿no? Al corazón. Bien. Amén. Agradecemos entonces a nuestros hermanos dirigentes por hacer la presentación de los tópicos de esta lección y que podamos haber aprendido y que esta lección haya quedado en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿no? Y que podamos principalmente ponerlas por obras. Amén. Vamos a dar lugar también y a glorificar a nuestro Señor con las ofrendas. Y vamos a cantar al Señor con el himno 487. Suenen las palabras. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero, oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y verá la ofrenda, almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dios bendiga entonces las ofrendas recolectadas y que sirva para beneficio en su buena causa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Invito a los hermanos a abrir sus cinarios y para culminar esta escuela sabática vamos a alabar al Señor y vamos a cantar las estrofas del himno número 6. Salvador, cantaré el inmenso amor
mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús, y hecho fuerte en la virtud de su perenne salud. Himnos doy de gratitud a Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Amén. Para terminar esta escuela sabática, vamos a invitar a nuestro hermano Oscar Ramírez que nos dirija en la última oración de la escuela sabática. Querido Padre Celestial, que estás en la altura de los cielos, te agradecemos por permitirnos estudiar todavía aún tu palabra, Padre. Estamos viviendo en un tiempo que es muy distinto que a los otros tiempos cuando vivíamos, cuando había mucha paz para poder reunirnos en tu iglesia, donde el cual tú nos has dado un lugarcito donde el cual nos estábamos congregando, Padre. Ahora, a través de estos medios virtuales, se nos hace, hay veces complicado. Muchos de los hermanos no saben manejar mucho la tecnología. Algunos de los hermanos saben más, los jóvenes están más expertos. Padre Celestial, te agradecemos por darnos esta oportunidad de podernos comunicar, de podernos reunir, tu pueblo, tu iglesia, Padre, por estos medios virtuales. Padre Celestial, estos mensajes que el día de hoy acabamos de estudiar, algunos repasar, te pedimos que puedan ser grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre Celestial, también te pedimos por las familias que tienen diferentes problemas, Padre. Tenemos, Padre, y te pedimos, te lo entregamos en tus manos estos problemas, y tú puedas limpiar todas estas maldades que el enemigo está atacando a tus hijos, Padre. Padre Celestial, gracias por aceptarnos así como somos indignos pecadores en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Padre. Padre Celestial, acompáñanos todo este sábado, al igual como nos has acompañado en esta escuela sabática. Ahora nos espera el segundo servicio. Te pedimos tu bendición por todas las familias de tu pueblo, de tu iglesia. Te pedimos, te lo imploramos, tu Espíritu Santo, Padre. Padre Celestial, este sábado queremos adorarte, glorificarte, reconocerte que tú eres nuestro único Dios verdadero y eres el único en el cual no nos va a fallar. Eres el único quien nos puede librar, que nos puede ayudar, que nos puede suplir nuestras necesidades, que nos puede manejar en los caminos seguros. Padre, confiando en tu promesa, en los méritos tuyos, nos entregamos a ti este sábado. Padre Celestial, recibe esta oración del nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces despedidos hasta el próximo sábado a las 9:30 también, que se va a dirigir por este medio. Nos esperamos. Amén. Saludadle, ángeles, santos en gloria,
siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonar canción a su excelsa grandeza.